Bueno, compañeras, compañeros, el siguiente panel son compañeros de 3 ministerios que han pasado a ser secretaría. La idea es explicar cuáles son las consecuencias de eso hacia el servicio que prestan los organismos y el Estado y cómo afecta a los trabajadores. Van a representar esos organismos los delegados generales de cada uno de ellos: Manuel Cullen, de Cultura; Hernán El Vasco Izubieta, de Trabajo, del Ministerio de Trabajo; y el compañero Gabriel Bober, del CONICET de la Capital Federal. No sé quién va a empezar, se han definido. Manuel. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, estamos justo en el límite de horario. A todos y todas que están escuchándonos, venimos, como decía recién Beto, muy bien, a contar un poco qué significa esto de que nuestros ministerios o estos organismos hayan sido degradados, pasen a convertirse en secretaría. Nosotros desde lo que era el Ministerio de Cultura, desde el momento de la noticia, lo enmarcamos no en otra cosa que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que buscaba y que consiguió el gobierno nacional. Un acuerdo que para nosotros, los estatales, ya sabemos cómo termina, ya vivimos lo que son las políticas del déficit cero, y en ese sentido creemos que lo que viene a pasar en cultura, si bien continúa, nosotros siempre decimos que el recorte a la cultura, al ministerio, ni bien comenzó esta gestión hace ya 2 años y pico, pero que ahora, en este contexto de déficit cero, va a significar una parálisis de todas las políticas culturales que se realizan. Lo vimos este año, por ejemplo, el recorte, porque si bien los medios de comunicación, al informar sobre lo que significa el presupuesto 2019 para cultura, les gusta hacer cálculos respecto a los números que figuran en el papel, en la ley de presupuesto 2018, y la comparan con lo que va a ser esta nefasta ley de 2019 o este nefasto proyecto de ley 2019, porque aspiramos a que no sea aprobado. La realidad es bastante diferente. Durante 2018 se subejecutó drásticamente el presupuesto en el área de cultura. Ya en el 2017 veíamos que el 88% solo del presupuesto se había ejecutado. Y a principio de este año las propias autoridades nos decían que la orden desde Hacienda era subejecutar las partidas que mandaban, teniendo en cuenta que lo que mandaban era mucho menos de lo que estaba pautado en el presupuesto nacional, por lo que a ese recorte en lo que estaba establecido en la ley de este año de presupuesto se sumaba la orden que bajaban de Hacienda de ejecutar menos. Eso, donde lo vimos, por ejemplo, que las bibliotecas populares este año no recibieron libros, o sea, la CONAVIP no compró los libros que de hace muchísimos años se compran. Solo, por ejemplo, pudieron llenar sus anaqueles con los libros que compraron en la Feria del Libro, pero los libros que compraron en esa feria no tuvieron en los montos de subsidio para hacer esa compra ninguna modificación respecto a 2017, o sea que compraron un 35% menos de libros, que fue el aumento promedio en el precio de tapa. Y así podríamos seguir enumerando en un montón de áreas, funciones que se cancelan, techos literalmente de museos que se caen a pedazos porque se suspenden las obras de refacción, o fachadas de museos que se cubren para ocultar que la refacción que se había comenzado en algún momento está detenida porque no hay presupuesto para arreglarlos, y que significa que el patrimonio de todos los argentinos y argentinas, como vimos tristemente en Brasil, cuando se incendió y se perdió todo el patrimonio valiosísimo del Museo Nacional de Río de Janeiro, está en peligro. Eso lo venimos denunciando como Junta Interna, por eso dijimos
Hace unas semanas que la cultura está de luto y marchamos del Museo Nacional de Bellas Artes, que además es un claro ejemplo de cómo entiende la cultura este gobierno, que ha decidido romper con una tradición en la Argentina de que las muestras que se presentan en los museos nacionales sean gratuitas, y han decidido empezar a cobrar una entrada de 100 pesos para una muestra como la de Turner, excluyendo a todos los trabajadores y trabajadoras, a las familias de trabajadores, de poder disfrutar de una muestra de esa envergadura, porque el trabajador tiene hoy 400 pesos para poder visitar un museo en el fin de semana. Dicen que hay un día de la semana que es gratuito, pero ¿qué trabajador puede concurrir después de una jornada laboral, después de llevar a los chicos a la escuela y después de tratar de buscar en la góndola de los supermercados el mejor precio porque no llegamos a fin de mes? ¿Quién tiene tiempo para ir a un museo durante un día de semana? Por eso es que estamos denunciando esto, por eso vemos además que el pase a secretaría, lejos de significar, como dijo Abeluto, apenas conocida la noticia, que significaba un reordenamiento de la función de gobierno y de la relación de los funcionarios con el presidente para agilizarla, tiene que ver con este recorte, tiene que ver con este déficit cero, y dice que los trabajadores y trabajadoras, que los ciudadanos de la Argentina no merecemos una cultura, no merecemos acceder a ella, que será el mercado el que regule quién puede acceder a un libro, quién puede acceder a un museo, quién puede acceder a un concierto de música. Por eso es que rechazamos este pase a Secretaría del Ministerio, pero además venimos no solo como trabajadores de cultura, sino como trabajadores y trabajadoras de la Argentina, no a mendigar a este Congreso que le dé unos pesos más a la cultura, sino para que rechace de plano este presupuesto 2019, que es un presupuesto de hambre, que es un presupuesto que entrega la soberanía, que entrega a nuestro país al Fondo Monetario Internacional. Y por eso es, además de decir esto, es que el jueves que viene en este mismo lugar, a las 17 horas, vamos a hacer un plenario de trabajadoras y trabajadores de cultura y de la comunidad artística para rechazar este presupuesto que no solo condena al hambre, sino también condena a una vida más triste, que es una vida sin cultura. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, yo soy Gabriel, delegado general de la Junta de CONICET de acá de la capital. Bueno, a partir de ahora, con los compañeros de Cultura, formamos parte de algo así como el Ministerio del Descarte, ¿no? Nos han acumulado educación, cultura, ciencia, en un mismo lugar institucional, dando muestra de que el gobierno realmente no tiene otro plan, otra política, que no ser la de asfixiar económicamente, llegar al déficit cero para cumplir con el Fondo Monetario, como planteaba acá el compañero Manuel, pero también tiene muy en claro de qué sectores y a qué sectores afectar para llegar a este déficit cero. No es casualidad que ministerios clave como el de Trabajo, como el de Salud, como el de Educación, el de Cultura, el de Ciencia, sean directamente apuntados, pues son ministerios que mal o bien han desarrollado una actividad ligada a la población, una actividad política que obviamente nosotros también hemos criticado desde el punto de vista de trabajadores, pero está claro que para este gobierno estas actividades son solo un gasto, no solamente, digamos, por atacar en sí la condición de las trabajadoras y los trabajadores de cada uno de los organismos, sino es una clara señal de a qué sectores van a afectar y a qué sectores van a beneficiar. Porque no nos engañemos, acá hay sectores en el país que están ganando, no estamos perdiendo todo por igual. Los bancos están dando grandes ganancias, la bicicleta financiera está dando grandes ganancias. Cuando hicimos el abrazo al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que por suerte fue multitudinario, al igual que las actividades que convocaron los compañeros de los ministerios afectados, planteamos claramente cuántos días de timba financiera
hacen falta pagar los trabajadores para sostener a esta manga de parásitos. En un día, 2 días de timba financiera, todo el presupuesto de ciencia, el presupuesto de cultura, el presupuesto de trabajo, no nos engañemos, no es un déficit cero impulsado para cumplir con el fondo y que todos estamos afectados por igual. No, compañeras, compañeros, están afectando a los trabajadores y las trabajadoras, a toda la clase trabajadora, a todos los sectores medios, a todos los trabajadores estatales especialmente, pero hay sectores que están ganando y no nos tenemos que olvidar de eso cuando vayamos a discutir el presupuesto. Como decía el compañero también, el que apruebe este presupuesto va a ser cómplice de ajustar los sectores más sensibles que afectan a la población y va a ser cómplice también de beneficiar a los grandes exportadores, de beneficiar a los grandes jugadores del sector agropecuario y de beneficiar a la ruleta financiera. Así que no nos engañemos de que estamos haciendo todo un esfuerzo por igual, porque no es cierto. Con respecto al sector de ciencia y tecnología, está muy claro. Nosotros la verdad es que no tenemos una mirada, por decirlo de alguna manera, institucionalista, de que a partir de ahora que pasamos del ministerio a secretaría, la realidad cambia respecto a lo que venía haciendo. Nosotros venimos sufriendo ajustes en el sector desde que asumió este gobierno claramente, con compañeros que han quedado en la calle, con compañeros que han sido presionados para llegar a la renuncia en base a salarios miserables, en base a la presión con medidas administrativas increíbles como es el control biométrico, como es la basura del pago por presentismo y que en el caso del CONICET nos ha hecho perder a más de 300 compañeras y compañeros por renuncia directa, sin pagar el precio de los despidos por asfixia económica. En el caso de las investigadoras, de los investigadores, de los becarios, del personal de apoyo, está claro que estamos empezando a ver un nuevo proceso y un nuevo flujo de migración. El sector de ciencias es un sector que, entre comillas, compite con las condiciones salariales que se dan en otros países y hoy por hoy la degradación del salario, digamos, está haciendo que haya compañeras y compañeros que estén siendo tentados con salarios en dólares desde otros países, no solo del llamado primer mundo, Europa, Estados Unidos, sino también de mismos países latinoamericanos, y hay compañeras y compañeros que están emigrando lamentablemente, no solo por el salario, decía, sino por las condiciones de trabajo que se están dando. Los compañeros y compañeros hasta se banca a tener salarios menos pagos en dólares, pero la verdad es que los proyectos de investigación necesitan subsidios que funcionen para comprar los insumos, para hacer funcionar los proyectos en sí mismos. Hoy por hoy todo eso está planchado, está subejecutado. En el presupuesto lo que se va a ver es una profundización de ese financiamiento, y eso hace que haya proyectos clave en investigación en todas las áreas de la ciencia, desde las sociales hasta las naturales, hasta la biológica, hasta la ingeniería, que no están teniendo dinero para investigar, y obviamente eso hace que los laboratorios estén parados y las compañeras y compañeros vean la salida del trabajo en la ciencia en la Argentina como una opción. Para nosotros, compañeros y compañeras, es importantísimo igualmente dar una pelea por la restitución del carácter ministerial, porque además pone en riesgo y en jaque algunos puestos administrativos clave que, si bien en el Ministerio de Ciencia todavía no han sido notificados de despidos, está claro que una de las opciones que está manejando el gobierno es despedir a cientos de compañeras y compañeros en funciones que empiezan a duplicarse, digamos, por ejemplo el área de recursos humanos, por ejemplo las áreas contables, digamos, áreas que ellos mismos van a empezar a hacer duplicar para justificar los despidos. Por ese motivo nos parece que vamos a defender el carácter puntual e institucional, digamos, del ministerio, pero además también por lo que significa en cuanto a una mirada sobre las actividades a las que hay que financiar en la Argentina. Compañeras, compañeros, nuestra mirada es que los recursos del Estado tienen que estar puestos justamente en cultura, en el trabajo, en educación, en ciencia, en salud, y no vamos a permitir que lo cierren, y vamos a dar una lucha profunda y todo lo prolongada que tenga que ser para revertir esta medida. Y compañeras, compañeros, está claro, esto no es una discusión
que se da ahora por esta medida y una discusión que se da ahora por el presupuesto. Vamos a seguir dando la lucha durante todo el año, hasta fin de año, durante el 2019 y durante el 2020 también, compañeros, porque la lucha de los trabajadores continúa. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, para nosotros y nosotras, desde la Junta Interna de ATE de Trabajo, es una alegría poder estar acá, aquí presentes, compartir esta instancia, dar a conocer cuál viene siendo nuestra lucha, que sin ningún tipo de duda es la misma que vienen llevando adelante nuestros compañeros y compañeras en todos los organismos donde estamos resistiendo los ataques del Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, y también es un orgullo especial poder estar aquí presente y confluir con los compañeros mineros de Río Turbio y de todos los sectores que a lo largo y ancho de nuestro país están resistiendo estas políticas de hambre y de miseria para nuestro pueblo. En serio, realmente nos pone muy orgullosos de eso. Bueno, obviamente que la intervención va a tener aspectos en común con lo que ya señalaron Manuel y Gabriel, porque la política que estamos enfrentando tiene aspectos que apuntan de conjunto a lesionar severamente las condiciones de vida de nuestra clase trabajadora y de nuestro pueblo, y que en el caso particular del desguace del Estado que está en curso y que se expresa en el decreto 801-2018, que se publicó, si mal no recuerdo, el 5 de septiembre, más allá de la implementación que por momento y por lo que pudimos seguir por la televisión los días previos del fin de semana alocado de rosca y de gestión, donde subía ministerio y bajaba ministerio, subía ministro y bajaba ministro, un ministerio pasaba a ser una secretaría y otro canal estaba operando en sentido inverso. Más allá de toda esa rosca alocada, si uno la analiza al momento de expresarse en términos de decreto, tiene una racionalidad y una claridad estratégica e ideológica muy precisa. Ahí no hubo improvisación. Golpea sobre el trabajo, golpea sobre la salud, golpea sobre la educación, golpea sobre la posibilidad y la perspectiva de un desarrollo científico-tecnológico con respaldo estatal. Y golpea también sobre la cultura popular. Ahí no hubo ningún tipo de improvisación, porque son parte de los objetivos estratégicos que tiene este gobierno desde que asumió, y que más allá de los avances y retrocesos en la implementación de ese programa, los objetivos de fondo están claros y van, intentan por un lado y si no sale, intentan por el otro, pero siempre van dando pasos en ese objetivo de golpear sobre los intereses y las condiciones de vida de la clase trabajadora. Así que lo que tenemos con ese decreto es la reducción a la mitad, un poco más de la mitad de las estructuras de ministerio, quedan 10 ministerios, y con casos emblemáticos. El de trabajo es uno de ellos, el de salud sin ningún tipo de duda también lo es, y voy a hablar aquí en la particularidad de lo que nos toca como Ministerio de Trabajo. Seguimos insistiendo con la formulación de ministerio, no por una negación absurda de la realidad, porque sino que estamos peleando a brazo partido por no concederle a lo que entendemos una medida que no nos toca solamente en un sentido corporativo como laburantes de la cartera laboral, sino que entendemos que es un ataque a los derechos laborales de la clase trabajadora en su conjunto. Y ojo que hacemos este planteo sin desconocer que muchas veces, hasta me animaría a decir usualmente, la intervención del Ministerio a lo largo de los años, sobre todo cuando se enfrentaba ante situaciones de luchas obreras independientes, no era que era un árbitro neutral, equidistante, muchas de las veces era un árbitro bombero a favor de los empresarios y todos los laburantes que iban a esa instancia y que se encontraban ante esa situación, quizás lo han vivenciado, pero lo que señalamos clarísimamente es que esta degradación no corrige ni mucho menos ese aspecto, sino más bien todo lo contrario. Al desjerarquizar la instancia de intervención, lo que está desjerarquizando y golpeando sobre los derechos laborales del conjunto de la clase trabajadora. Al golpear sobre ese concepto, está afectando de conjunto a nuestros intereses como clase. Y ahí señalar que es parte de una de las reflexiones y conclusiones que nosotros venimos desarrollando, es que esta medida, esta jerarquización, en el caso particular de nuestro organismo, tiene como premisa ideológica fundamental dejar de considerar al trabajo como una fuente de derecho
para pasar a convertirlo en una cuestión simplemente de costo salarial. La inscripción del ex Ministerio de Trabajo como Secretaría del Ministerio de Producción transparenta de manera clarísima la perspectiva ideológica y lo que para este gobierno suponemos los trabajadores y trabajadoras. Y para este gobierno los trabajadores y trabajadoras no suponemos otra cosa que costo salarial, que desde el inicio mismo de su gestión se propusieron el objetivo de hacerlo pelota en términos de su valor en dólares, y hoy, si se visualiza, devaluación mediante, los salarios de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país se han desplomado comparativamente, y la reducción del costo salarial es una realidad. Y ese costo salarial es el que se inscribe con el Ministerio como Secretaría del Ministerio de Producción. Porque para los empresarios no somos otra cosa, y la inscripción de trabajo dentro de esa cartera es la expresión más cristalina del lobby empresarial y de la conceptualización del trabajo estrictamente y únicamente como costo salarial. Eso como mirada más general de contenido ideológico, y después en términos particulares y concretos en lo que viene siendo la realidad de nuestros distintos sectores y áreas de laburo en el Ministerio, señalamos y detectamos 3 puntos críticos. Previo a la concreción de este decreto, incluíamos a la Secretaría de Seguridad Social como uno de los puntos críticos, y los hechos nos lo confirmaron, porque con la eliminación del Ministerio, la Secretaría de Seguridad Social pasa directamente al ámbito del Ministerio de Salud ahora y Desarrollo Social. Y ahí también, y como correlato lógico de lo que señalaba anteriormente, el traspaso de la seguridad social al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social supone romper también con la idea de la jubilación asociada a un trabajo con aporte registrado, que cubría no solo, o debía cubrir no solo las necesidades de cualquier laburante para su familia, sino también con toda la contención, en términos de seguridad social, romper con esa noción y con ese concepto para reinscribir la problemática de la seguridad social como una cuestión precisamente del ámbito de desarrollo social, que está vinculado a la emergencia, que está vinculado a la contención, y no está vinculado directamente a la jubilación, por ejemplo, como una cuestión de derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras de ir construyendo, y solidariamente entre generaciones de laburantes, la posibilidad de la percepción de una jubilación digna cuando nos retiremos de la vida laboral activa. Es el correlato en el plano de la seguridad social de lo que decíamos anteriormente, de concebir el trabajo como una cuestión simplemente de costos salariales desde el punto de vista de los intereses de los empresarios. Y la eliminación del Ministerio lo que hizo ya de inmediato fue poner por fuera de nuestro organismo a la Secretaría de Seguridad Social, y afecta, y nosotros vemos con mucha preocupación, otras áreas sustanciales de nuestro ministerio. En la actualidad venimos con una parálisis muy fuerte, muy aguda de la Secretaría de Empleo, paralizada en la mayoría de sus líneas, con su ejecución presupuestaria, con un retiro total de la Secretaría en el impulso de acciones en los territorios, que impacta en una parálisis tanto en las áreas de sede central como lo que es el laburo de nuestros compañeros y compañeras de todo el país. Acá hay compañeros y compañeras de ATE de distintas provincias, y los que tienen contacto con nuestro ministerio en los distintos territorios, porque nuestro ministerio era uno de los pocos organismos con presencia en todas las jurisdicciones provinciales, pueden hablar con nuestros compañeros y compañeras allí, y sobre todo los que pertenecían a la ex Secretaría de Empleo en los términos del ministerio anterior, que era a través de las GECALES, Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral. Nuestros compañeros y compañeras tienen totalmente paralizadas las líneas, con una reducción y una merma muy importante de su actividad laboral cotidiana, porque hay un repliegue total de la Secretaría de Empleo. Si ya el Ministerio como tal, en este esquema del Ministerio de Producción y Trabajo, entra muy degradado en sus funciones fundamentales, ni que hablar de la Secretaría de Empleo, que tiene muchísimo menos lugar en ese esquema, donde los intereses de los empresarios y cómo se desarrollan las cadenas de negocio. Hola, ahí está. Bueno, fue rápido, ¿no? No, y decía la Secretaría, la lucha de los trabajadores y trabajadoras no se va a quedar sin nada, y vamos a derrotar el ajuste sin ningún tipo de duda. Más temprano o más tarde lo vamos a derrotar, y lo vamos a derrotar en las calles, que es el único camino y el único lugar para hacerlo. Decía que teníamos paralizadas fuertemente las acciones de la Secretaría de Empleo, que eso se traduce en los territorios, en la gerencia de empleo en todo el país,
nuestros compañeros y compañeras están sintiendo muy fuerte esa reducción del laburo. Y el otro punto fundamental, y acá sin ningún tipo de duda, es una realidad que unifica a todos los organismos que estamos siendo fusionados en ministerios, que como dijo Gaby, en algún caso tiene las características de ser un ministerio que junta distintos organismos, en otro tiene un perfil ideológico mucho más claro, pero en todos los casos sabemos que en aquellos lugares donde hay áreas transversales o tareas que se replican, eso más temprano que tarde va a plantear un escenario de cuestionamiento de los puestos de trabajo. Por más que todos los funcionarios y con un discurso uniforme salieron a plantear que esto es apenas un cambio, una modificación, en algunos casos hasta quieren compartir la picardía, que es algo que hacen solo para simular ante el Fondo Monetario Internacional, pero que esto no va a afectar en nada los puestos de trabajo. Nosotros sabemos que esto va a poner en el centro del escenario político gremial en los próximos meses la continuidad de miles de puestos de laburo a lo largo de toda la administración pública nacional, cuanto menos. En eso no tenemos ningún tipo de duda. En el caso del Ministerio seguramente estaremos hablando de cientos de puestos de trabajo, pero en el caso del Estado estamos hablando de miles. Y venimos, no olvidemos que en el 2015, apenas asumió este gobierno, en los primeros meses hubo más de 12.000 despidos en la administración pública nacional, no frenaron nunca. Tuvimos también una nueva tanda que golpeó, acá están los compañeros y compañeras del INTI, golpeó al INTI, y acá se está preparando una nueva tanda muchísimo más profunda que va a ir sin ningún tipo de duda a alcanzar niveles, o pretende alcanzar niveles como los que tuvimos en el primer año apenas llegado este gobierno, y que nos plantea como desafío fundamental dar una pelea en todo sentido para impedir que eso se concrete. Hoy estamos acá repudiando este presupuesto del ajuste y del hambre del Fondo Monetario Internacional, del Gobierno Nacional, y posiblemente también de algunos sectores que cómplicemente se lo voten. Rechazamos y repudiamos a todos y cada uno de ellos. No podemos permitir que ese presupuesto se apruebe, porque para los estatales y las estatales sabemos que ese presupuesto, entre otras cuestiones, golpea de manera fundamental y muy gravemente a los sectores productivos del Estado, y lo que ya viene siendo una política de vaciamiento se va a agudizar muchísimo más con un presupuesto que directamente plantea el cierre de un montón de iniciativas estatales, y no me meto en ese tema porque acá hay compañeros y compañeras que tienen muchísimos más elementos para desarrollar esa discusión y exponer sin ningún tipo de dudas por qué los estatales y las estatales estamos rechazando este presupuesto de hambre y de miseria. Por último, compañeros y compañeras, necesitamos enfrentarlo en las calles, no podemos esperar, hay que derrotar el ajuste aquí y ahora, y hay que hacerlo sin sectarismo, apostando a la más amplia unidad de acción del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, no solo estatales, sino el conjunto del movimiento obrero. Gracias, compañeros y compañeras, y ningún percance nos va a frenar y vamos a seguir en la calle luchando de conjunto. Muchas gracias por el espacio.